Muy buenos días, queridos estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Departamental de Salamina. Bienvenidos a la clase de lenguaje. En el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de textos según su finalidad. Entre los tipos de textos tenemos textos narrativos, informativos, argumentativos. Los textos narrativos relatan sucesos de personajes en un tiempo y espacio determinado. Entre los textos narrativos tenemos los mitos, las leyendas, el cuento, la tira cómica o también llamada historieta, los poemas y el guión teatral. Los mitos siempre nos van a explicar el origen de algo, el origen de una montaña, de una cascada, de un río, entre otros. Las leyendas, por su parte, nos relatan historias de personas que posiblemente existieron hace mucho tiempo y esos textos se van enriqueciendo de generación en generación. Ejemplo, La Llorona, el Moán, la Patasola, la Madremonte. Por su parte, los cuentos, bueno, yo pienso que todos conocemos los cuentos, hemos disfrutado un cuento al despertar, antes de dormir. Sabemos que la estructura de un cuento es inicio, nudo y desenlace y que están basados en hechos que pueden ser reales o imaginarios. Las tiras cómicas, por su parte, también llamadas historietas, pues son dibujos que están dentro de una viñeta y que también nos cuentan una historia. Por ejemplo, las historietas de Mafalda, de Quino. Por su parte, los poemas, sabemos que los poemas son composiciones literarias pertenecientes al género lírico. Generalmente son breves, que consisten en una descripción subjetiva de un estado de ánimo. O sea, nos puedes narrar el poema, nos puedes narrar la muerte de alguien o la tristeza que siente el poeta al morirse un familiar o la alegría que puede sentir al estar enamorado o cómo se siente él, todos sus pensamientos, sentimientos, afectos. Entre los textos informativos, que son aquellos que presentan información detallada, utilizan lenguaje objetivo, y aquí es diferente que el poema es subjetivo, mire que los textos informativos son más objetivos. Tenemos la noticia, la entrevista, el artículo científico, los infogramas o infografías y las instrucciones. Las noticias, pues nosotros conocemos mucho las noticias, vemos los noticieros, las vemos en los periódicos. La noticia nunca va a estar basada en un hecho ficticio o no debe estar basada en un hecho ficticio, sino en un hecho real. La noticia debe responder a 6 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? A esas 6 preguntas debe responder una noticia. ¿Qué sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Qué sucedió? Un accidente. ¿A quién le sucedió? A unas personas que iban en un carro. ¿Cómo le sucedió? Él estaba embriagado y se estrelló. ¿Cuándo? La noche del sábado. ¿Dónde? En Salamina Magdalena. ¿Por qué? Porque estaba en estado de embriaguez. Ese es un simple ejemplo, pero las noticias siempre nos responden a esas preguntas. Una entrevista, pues, ustedes han visto entrevistas en los noticieros, entrevistar a una persona, hacerle preguntas, la persona responde sobre un tema determinado. Los artículos científicos tienen como objetivo difundir de manera clara y precisa los resultados de una investigación realizada sobre un área determinada. O sea, estos artículos de pronto ya nos van a mostrar esos resultados de un estudio científico de muchos años. Por su parte, los infogramas son aquellos textos que nos informan sobre algo, pero van acompañados con dibujos y son como un poco más lúdicos. Las instrucciones, bueno, las instrucciones nos explican cómo hacer algo. Los textos instructivos son muy chéveres y nosotros los utilizamos a diario porque hay textos instructivos de recetas que de pronto nos pueden enseñar cómo preparar un postre, cómo preparar un dulce o que nos pueden explicar cómo armar un avión o cómo hacer alguna manualidad. Los textos instructivos a mí me gustan mucho porque siempre nos enseñan algo. Por su parte, los textos argumentativos presentan un punto de vista y lo defienden a partir de argumentos
usan lenguaje formal. Los textos argumentativos ya son bastante formales y las personas que elaboran ese texto defienden como un punto de vista o una tesis. Entre esos textos argumentativos tenemos el editorial, el ensayo, el discurso y la reseña. De pronto, cuando nosotros escuchamos la palabra editorial, enseguida se nos viene a la mente el periódico, porque el periódico tiene una sección que se llama editorial. Bueno, editorial es una opinión, un comentario que hace el editor sobre una noticia de un periódico, puede ser, ¿verdad? Por su parte, el ensayo es un texto en el cual el autor quiere defender una tesis o una idea. El discurso, por su parte, nosotros cuando escuchamos que ahora el discurso del señor presidente o el discurso del candidato a la alcaldía tal de tal municipio, eso lo escuchamos a diario y algunos se alegran cuando escuchan discursos y otros dicen, ay, pero los discursos es una narración oral premeditada y expresada en actos solemnes y masivos, generalmente políticos, sobre un tema, pensamiento, visión, conclusión, con el fin de emocionar, informar, persuadir y convencer. O sea, un político hace un discurso y él quiere convencer a la gente que voten por él y empieza a decirle, no, si yo llego a ser alcalde voy a hacer esto y esto. El objetivo es convencer a esa población a la que le está dando el discurso. Por su parte, la reseña, nosotros de pronto hemos escuchado la palabra reseña. Las reseñas es como una síntesis de un texto que puede ser audiovisual. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una reseña de una película que vimos y podemos decir, esa película trató sobre esto y me gustó, y da las razones por las cuales le gustó. O esa película no me gustó y da las razones. No, que ese final no me gustó porque el protagonista murió y así no me gustó. Entonces da las razones por las cuales no le gustó. Bueno, acá les voy a mostrar, mira, aquí tenemos un ejemplo de un infograma o una infografía, la que les decía hace un ratico. Miren, el infograma nos muestra, tiene ilustraciones y tiene texto, pero el infograma es más visual, es un texto más visual. Aquí dice, ¿por qué tanta insistencia en lavarse las manos? Estamos viendo lo del coronavirus, aquí está el coronavirus y aquí está el jabón. Entonces el coronavirus dice, aunque no lo creas, una de las mejores armas que tenemos contra el coronavirus COVID-19 es el jabón. Déjate venir. Entonces, mire, aquí vemos que a la vez, miren que lo representa como una historieta o tira cómica y es un infograma también. Bueno, ahora vamos a continuar con los tipos de texto. Ahora vamos a hablar textos líricos, expositivos y descriptivos. De pronto ustedes dirán, pero la lírica es un género literario, ¿por qué está aquí? Bueno, en los DBA, de Derechos Básicos de Aprendizaje de Séptimo Grado, pues nos indica que los textos líricos son un tipo de texto según esa finalidad. Miren que aquí nuevamente tenemos a los poemas, que de pronto estaba ya en textos narrativos, también hace parte del género lírico. Los textos líricos transmiten emociones, sentimientos y visiones personales, o sea, lo que siente el poeta, lo que quiere narrar ese autor. Tenemos poemas, canciones, acrósticos y coplas. Los poemas ya habíamos dado la definición. Las canciones, pues ustedes conocen mucho las canciones de vallenato, de salsa, de muchos ritmos, muchos géneros que escuchamos. Pero las canciones, una canción puede ser alegre, nos puede invitar a bailar, una canción puede ser triste, nos puede hacer llorar. Una canción también nos puede expresar la muerte de alguien o el nacimiento de alguien, ¿verdad? Entonces, las canciones, los poemas son muy subjetivas porque narran lo que siente de pronto ese autor en un momento determinado. Los acrósticos, pues, yo creo que son muy conocidos los acrósticos. De la palabra acróstico podemos hacer un acróstico. Acróstico,
y podemos hacer con la letra A acrósticos, con la C cómo voy a hacer un acróstico y así sucesivamente nos puede ir explicando. Las coplas, bueno, las coplas son un tipo de poema generalmente destinadas a ser cantadas. Las coplas se escriben para ser cantadas. Suelen estar compuestas por 4 versos octosílabos. Más adelante les voy a cantar una coplita para que se entusiasmen. No canto mucho, pero se las voy a cantar. Entre los textos expositivos tenemos que son un tipo de discurso que se caracteriza por informar al receptor de forma clara sobre un tema específico. De pronto cuando ustedes escuchan texto expositivo, se le viene a la mente en el salón de clase cuando ustedes hacen una exposición, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de esos textos? Tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y precisamente cuando hacemos una exposición en el salón, pues nosotros hacemos una introducción, una presentación de lo que vamos a explicarle a los compañeros, un desarrollo y una conclusión. En cuanto a los textos descriptivos, son aquellos que pintan la realidad con palabras, ¿verdad? Entre esas clases de descripción tenemos la topografía, son aquellas descripciones que nos dicen cómo es un lugar, de pronto cómo es Salamina, cómo es nuestro pueblo, cómo es la ciudad de Barranquilla. Un lugar, la topografía siempre nos va a describir un lugar. La cronografía nos va a hacer la descripción de un tiempo pasado, un tiempo futuro, ¿cierto? La prosografía nos va a describir el aspecto físico de una persona. ¿Cómo es ese aspecto físico? Si es narizón, si es alto, de qué color es su cabello. La etopeya sí nos va a describir las características o rasgos morales psicológicos de una persona. O sea, cómo es esa persona, no esa parte física de la prosopografía, sino esa parte de su actuar, de cómo es, qué le gusta, qué hace. El retrato son aspectos físicos e internos, ¿verdad? Ya un retrato es como una mezcla de prosopografía y etopeya, porque nos va a mostrar aspectos físicos de esa persona y también rasgos internos. Y la caricatura, cuando nosotros escuchamos caricatura, de pronto la asociamos con la historieta que vimos allá, pero la historieta van en viñetas y cuentan una historia, por eso son narrativos, mientras que las caricaturas son descripciones exageradas de rasgos físicos o morales, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un acróstico. Justo, aquí la palabra justicia, y mire que hay una frase con cada una de las palabras. Justicia, justo es aquel que hace una acción coherente, sin tener temor, sin inclinar sus principios, con plena conciencia, invocando la nobleza, aunque no reciba aplauso. La palabra justicia y las frases que acompañan aquí a cada una de las letras que forman la palabra están relacionadas con la palabra. Bueno, y lo que les había dicho, una copla. Vamos a ver, yo les advierto que yo canto feo, pero por ustedes lo voy a hacer. Vamos a ver para ver, dice, el hijo del rey me manda un papel, me manda a decir que me case con él. Vamos a mejorarlo. El hijo del rey me manda un papel, me manda a decir que me case con él. Bueno, yo les había advertido que cantaba feo. Mis queridos chicos, yo quiero mandarles un mensaje, quiero decirles que de verdad se cuiden, que se queden en su casa. La escuela, el lugar de la escuela está cerrado, pero la escuela está abierta. Los profesores estamos aquí, estamos para apoyarlos en estos momentos. Por eso les decimos que se queden en casa, por favor, porque nosotros estamos trabajando para ustedes, para que ustedes se queden en casa y se cuiden. Numeral, yo me quedo en casa. Numeral, evita el coronavirus por la educación de Salamina. Chao chicos, cuídense mucho y realicen todas las actividades de la plataforma. Chao.